Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles el capítulo número 16 de Segunda de Reyes. Vamos a poner atención, mis hermanos, y vamos a ver cómo el Señor quiere instruirnos hoy día a través de este mensaje. Mensajes muy hermosos, mensajes para llenarnos del Espíritu de Dios. Vamos a comenzar pues, mis hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahaz, hijo de Joatam, rey de Judá, comenzó a reinar el año 17 de Pekaj, hijo de Remalías. Ahaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó 16 en Jerusalén. No hizo lo que es justo a los ojos de Yahvé, su Dios, tal como su antepasado David. Siguió más bien las huellas de los reyes de Israel y hasta llegó a sacrificar a su hijo en la hoguera, según las prácticas odiosas de los pueblos que Yahvé había echado ante los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los altos lugares, en las colinas y bajo cualquier árbol verde. Entonces Rasón, rey de Aram, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para atacarla. Sitiaron a Ahaz, pero no pudieron vencerlo. En ese tiempo el rey de Edom recuperó Elat y expulsó a los judíos que se habían instalado allí. Los edomitas tomaron posesión de ella y permanecieron allí hasta hoy. Ahaz mandó mensajeros a Teglat-Falasar, rey de Asur. Soy tu sirviente y tu hijo, le decía. Ven a salvarme del rey de Aram y del rey de Israel que vinieron a atacarme. Ahaz tomó la plata y el oro que había en la casa de Yahvé y en el tesoro del palacio real y se los dio al rey de Asur. El rey de Asur lo atendió y marchó para atacar a Damasco, la que conquistó. Deportó a sus habitantes a Aquir y mandó ejecutar a Rasón. Cuando el rey Ahaz fue a Damasco para entrevistarse con Teglat-Falasar, rey de Asur, vio un altar que había en Damasco. Mandó un dibujo de ese altar y un modelo del mismo, con todos sus detalles, al sacerdote Urías. Antes que regresara de Damasco el rey Ahaz, el sacerdote Urías construyó un altar exactamente igual a las indicaciones que había enviado el rey Ahaz. Cuando el rey vio el altar a su regreso de Damasco, subió personalmente a él para ofrecer sacrificios. Quemó su holocausto y ofrenda, derramó la libación y roció el altar con la sangre de los sacrificios pacíficos. Trasladaron el altar de bronce que estaba delante de Yahvé, lo sacaron de delante de la casa donde se encontraba entre el altar nuevo y la casa de Yahvé, y lo pusieron al lado del altar nuevo hacia el norte. El rey Ahaz dio esta orden al sacerdote Urías: en este gran altar quemarás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda, el holocausto por toda la población del país, su ofrenda y sus libaciones. Desde allí harás la expiación de la sangre de todos los holocaustos y sacrificios. En cuanto al altar de bronce, ya veré lo que se hace. El sacerdote Urías hizo todo lo que le había ordenado el rey Ahaz. El rey Ahaz rompió los paneles y las bases, quitó los lavatorios que estaban encima, debajo del mar de bronce, encima de los bueyes que los sostenían, y los puso en un embalsalado de piedra. Como deferencia al rey de Asur, transformó el pórtico del sábado, que se había construido dentro del templo de Yahvé, y en la entrada del rey, que está fuera del mismo. El resto de los hechos de Ahaz está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ahaz se acostó con sus padres, y lo enterraron junto a estos en la ciudad de David. En su lugar reinó Ezequías, su hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estos reyes tan injustos, tan problemáticos y tan duros de cabeza para no entender. Fíjense bien, a este rey Ahaz, cuando lo atacó el rey de Aram y el rey de Israel, cuando subieron para atacarle, obviamente que no le pudieron hacer frente. Todavía aún así los derrotó, dice aquí en la palabra de Dios. Sin embargo, el rey Ahaz, rey de Judá, mandó a pedir ayuda al rey de Asur. Este rey viene en su ayuda, pero le lleva todo lo que tiene en el tesoro y todas las cosas que tiene de oro y plata del templo de Yahvé. Se los lleva y entonces este rey lo atiende.
Y cuando éste va a entregarle esas cosas a ese rey, se fija en un altar que tienen dedicado a otros dioses. Según la palabra de Dios, aquí nos dice que se le hace un altar tan hermoso que le manda a decir a Urías, el sacerdote que tenían para los sacrificios de Yahvé, le manda a decir que haga un altar de la misma manera que ese. Entonces quitan todo lo que está en el templo de Yahvé y ponen todo lo de ese altar. ¿Se imaginan, mis hermanos, qué aberración tan grande hicieron estos hombres? ¿Cómo Dios iba a estar contento con ellos? Por eso todos estos males les vinieron tanto al rey de Judá como al rey de Israel. Vamos a ver el día de mañana cómo Dios castiga a este otro rey de Israel. El rey de Judá, fíjense bien, siendo el rey de Judá, donde se encontraba el Dios verdadero, donde estaba el arca de la alianza. Esa arca, todo lo que se encontraba en el templo, lo mandaron sacar para meter todo lo de aquel Dios al que los del pueblo de Asur adoraban. Entonces, mis hermanos, Dios nuestro Señor lo hacemos enojar de muchas maneras. Aquí por este lado los reyes, tanto de Judá como de Israel, lo hacían enojar a Dios. Y por eso Dios decidía mejor retirarlos de sus ciudades, alejarlos a otros países, desparramarlos para que se limpien de sus pecados y tengan el deseo de volver a aquellos pueblos que Dios les había regalado, a aquellos pueblos grandiosos que emanan leche y miel. Hermanos, según lo que hagamos y como lo hagamos, Dios nos va a pedir cuentas. Si hacemos las cosas bien, Dios nos va a mantener siempre con su gracia. Vamos a obtener siempre la gracia de Dios en todo lo que hagamos y que pidamos. Si a Dios le pedimos que Él nos siga acompañando y que Él nos siga dando la sabiduría para entender los mensajes que a través de las Sagradas Escrituras Él nos enseña, pero que también los pongamos en práctica y no seamos pecadores, cambiemos nuestra conducta y sigamos a Dios de todo corazón. No seamos, mis hermanos, como estos reyes, especialmente este rey de Judá. Este rey, fíjense nada más, mandó sacrificar a su hijo para ofrecer sacrificios a ese Dios de Asur. Sacrificó a su propio hijo. ¿Se imagina? Matar a un hijo en un altar, según ellos, para agradarle a Dios, al Dios de Asur, porque no era ni siquiera al Dios de Israel. Dios nuestro Padre, Él nunca les pidió sacrificios de humanos. Jamás se le vino a la mente pedir sacrificios humanos para agradarle a Él. Si así hubiera sido, mis hermanos, aún en la actualidad nosotros sacrificaríamos a nuestros primogénitos solamente para agradar a Dios. Pero Dios jamás pidió que sacrificáramos a nuestra familia. ¿Se imagina? Y desafortunadamente, mis hermanos, hoy en la actualidad se sacrifican tantos niños de otras maneras. Es tan horrible lo que se hace, los daños que se han cometido a la humanidad, que por eso Dios, mis hermanos, está muy enojado con nosotros. Al igual que se enojó con aquellos reyes de Judá, también Dios está muy enojado. El hacer sacrificios de bebés que han nacido o que aún no han nacido, eso es algo horrible ante Dios. Dios no quiere que hagamos esas cosas. Y entonces nuestros gobiernos, cuántas cosas horribles no han hecho, cuántas cosas no han permitido que se hagan entre la humanidad, cuántos niños no han sido abortados. Todos esos niños, Dios toma cuenta de todo ello y a nosotros nos lo va poniendo aquí en una lista para enseñarnos todos los daños que hemos cometido y así un día pagar por nuestros pecados. ¿Cuántas cosas no están sucediendo últimamente? Si Dios nos tomara cuentas en este momento, hermanos, de segurito no nos ganaríamos la gloria, nos iríamos a otro lugar de tormento, solamente por nuestros pecados. Y nos lo merecemos, nos mereceríamos todo, porque ha sido tanto el daño, no solamente a la humanidad, sino a la propia tierra que hemos estado dañando con tanta contaminación. Y entonces, hermanos, si queremos que Dios prosiga cuidándonos, tenemos que hacer también nosotros algo de nuestra cuenta para así alegrar a Dios y arrancarle todos sus favores, los favores que Él nos puede enviar
en cualquier instante porque Él es Dios. Pero si nos alejamos de Él y continuamos cometiendo toda clase de pecados, entonces sí, mis hermanos, nos va a ir como en feria. Y como les decía, muy merecido no lo tenemos. Los reyes de Judá y de Israel, cuando Dios les mandaba el castigo, se los mandaba, hermanos, porque se lo merecían. Bien merecido se lo tenían. Eran hombres de muy cabeza dura. Y entonces Dios quería ablandar sus corazones cuando les mandaba guerras continuas. Cuando el rey David le mandaba las guerras, él los derrotaba porque Dios estaba con él. Y David amaba a Dios, seguía sus pasos, no permitía que nadie en su pueblo se olvidara de Dios. Constantemente le daba órdenes a los sacerdotes para que hicieran los sacrificios por los pecados del pueblo. Y por eso Dios, mis hermanos, lo amaba. Dios nuestro Padre nunca dejó de amar a David y a su hijo después de él, a Salomón. A Salomón lo amó mucho también. Aunque cayó muy fuerte en el pecado, lo hizo enojar mucho, aún así Dios le perdonó su pecado y no permitió que nada ni tuviera ninguna persecución cuando él estuvo como rey, sino después, hasta que sus hijos vinieron a reinar a Jerusalén e Israel. Hermanos, si queremos que nos vaya bien en la vida, portémonos bien con Dios y Dios nos va a proteger de todos los peligros. Que Dios les bendiga.